Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres de hoy, viernes 2 del año 2024, y hoy un día muy especial para nosotros como Radio La Voz de María, al cumplir 23 años en el aire. Ante todo, pongámonos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo alcanzar. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración debo alcanzar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa y un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, Hola buenas noches, ¿cómo Martín, ¿cómo estás? están? Buenas noches, queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más, primer viernes del mes de febrero. Empezamos a pasar el año poco a poco. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos para este domingo, eh, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vamos a la otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también ahí, que para eso he salido. Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Bueno, en primer lugar, debemos recordar que esta es una continuación al Evangelio del día domingo pasado. Recordemos esa enseñanza de Jesús con autoridad y hoy da continuidad a ese Evangelio. Sale y va a la casa de Pedro y encuentra. Hay varios aspectos que resaltar de esta maravillosa historia que nos relata Marcos. Primero, como decía, es la continuidad, esa continuidad del Evangelio que es y va siguiendo la vida de Jesús. Segundo, está esa actitud que él tiene de actitud de entrega y que le permite el empezar a ser admirado por la multitud, las personas. Ese seguimiento que empiezan a hacer las personas al principio de lejos y luego eh, acercándosele. Ya vieron curar a un enfermo y sacar a los demonios de otro, y lo que están haciendo es buscando también ese beneficio, por decirlo entre comillas, porque es algo lógico y natural. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Que Jesús, Dios hecho hombre, actúa como los hombres. Se duele de la enfermedad de los hombres y quiere complacerlos a todos. Vamos a ir desarrollando este maravilloso Evangelio de Marcos porque hay muchos aspectos que nos ponen en un contexto del día de hoy, de nuestros tiempos actuales. Francesco.
Así es, Martín. Podríamos decir que el Evangelio de hoy es un Evangelio muy típico de una jornada de Jesús. Les leo rápidamente parte de una reflexión. Dice, el pasado domingo, el domingo que pasó recién, vimos cómo enseñaba Jesús en la sinagoga con autoridad. Hoy seguimos su periplo al salir de dicho lugar, es decir, sale de ahí y sigue con su predicación. Se va a comer a casa de su amigo Pedro y ahí le cura la fiebre a la suegra de este. No es un milagro espectacular como el de la semana pasada, los cerdos de Gerasa que caen por el acantilado o la resurrección de Lázaro. Este es un milagro bastante a simple vista más común. Es verdad que es algo pequeño en comparación, pero al mismo tiempo es muy simbólico este milagrito. Nos explica en pocas palabras qué significa ser seguidor de Jesús. Seguir a Cristo significa haber sido curado por Él y, ya curado, ponerse a servirle a Él y a los demás. Lo que vemos que hizo la suegra, ¿no? Ni bien Jesús le curó la fiebre. Él nos muestra su amor, se nos acerca en la reconciliación y en la Eucaristía. Cada vez que celebramos esos sacramentos nos sana y nos cura. Y él ha sido cura, y el que ha sido curado, perdón, lo normal es que, como mínimo, como agradecimiento, se ponga a servir. Haga de su buen estado de salud un don para los demás. Servir como un testimonio de los dones que hemos recibido. Ayudar a los que están cerca sin olvidarnos de los que están lejos. Perdón, en estos tiempos inclusive de globalización, que todo es más fácil, que no se nos cierren las entrañas ante tanta necesidad. Ante tanta necesidad, recordemos Mateo 25:35. Tuve hambre y me disteis de comer. Hasta ahí, Martín, con esta reflexión, eh, que la veo muy de la mano con el Evangelio, ¿no? Es justamente, es un día. Es una jornada muy típica de Jesús la de hoy. Hoy no tenemos un evangelio de estos espectaculares, por así decirlo, que dejan a la gente boquiabierta, de los cuales están llenos los evangelios, pero vemos una vez más la gracia de Dios, vemos cómo era su rutina en Jesucristo y lo que él hacía. Rutina digna de imitar, ¿no? Nosotros tenemos que visualizarnos como si fuéramos la suegra, la que es curada de la fiebre. Eso es lo que tenemos que ver. Martín. Sí, y es interesante de que Jesús sale de la sinagoga y va a casa de Santiago y Juan. Perdón, va con Santiago y Juan a la casa de Pedro y Andrés, que son sus primeros discípulos, los primeros 4 discípulos. Esa cercanía con la familia, muy natural de todo ser humano, se destaca en este evangelio. Por otro lado, la suegra está enferma y él se acerca a la suegra, la cogió de la mano y la levantó. El acercamiento es como, es una iniciativa de Jesús de estar cerca, o sea, como nosotros pudiésemos sentir, el Hijo de Dios está cerca de nosotros. Le toma la mano, también un acto muy humano, muy, muy de nuestro. Le toma la mano para curarla y luego la invita a que se levante. Ella estaba postrada, según dicen, con la fiebre. Y no hay ningún diálogo en eso. Es importante destacarlo, que no hay no hay una conversación, no pasan palabras, simplemente son hechos. Esto nos pone también y destaca ese sentimiento humano nuestro, de común nuestro. La cercanía también es otro de los aspectos que hay que destacar. Esa iniciativa que tiene Jesús al acercarse a la madre de Pedro
a la suegra de Pedro, perdón, y la veremos más adelante cuando se nos cuente la, la parábola o la historia del buen samaritano. Notes entonces que la cercanía de Jesús es una muestra de cómo Él quiere que se lleve la vida en conjunto. Es decir, Él no quiere sobresalir como el Hijo de Dios, aunque es el Hijo de Dios. Simplemente lo que quiere es tomar el papel humano. ¿Para qué? Para que la gente lo vea como es, para que la gente se acerque. Francesco, estás en mute. Perdón, me había olvidado sacar el mute. Mil disculpas. Recordemos que la jornada de Jesús prosigue con curaciones de enfermos y endemoniados. Y otra vez se impone el silencio. Como los demonios lo conocían, él no les permitía hablar. Es que Cristo no busca éxito, sino la conversión de los corazones, y ni bien hace ruido, ni el ruido, y ni el bien hace el ruido, ni el ruido hace el bien. Me recuerda un poco a la parábola, no dejes que tu mano derecha se entere de lo que hace la izquierda y viceversa, ¿no? Es muy bonito. Dice, servicio a todos para que se vieran las señales de que llegaba el reino, pero sin prisa. Todo tiene su tiempo, mover los corazones en profundidad, no por haber visto signos extraordinarios, sino por verdadera convicción. Inclusive hay un tiempo para orar, que es lo que abre la jornada de Jesús después de la predicación y del servicio. La oración es otro de los pilares de su jornada de diario. La oración, un lugar desierto, en soledad y en silencio. Toda la misión surge de aquí, de esa fuente interior que se renueva de manera diaria con la oración. No sería la única vez que Cristo se retiró a orar, lo hemos visto en varios evangelios. El tiempo para Dios, antes de dedicar el tiempo a los demás, es imprescindible. Para poder dedicarse a la obra del reino, necesita estar unido con su Padre, discernir permanentemente su voluntad para hacer lo que Dios quiere. Antes de hacer algo, siempre orar. Algo que nos viene bien a todos, recordar. Hasta un verso salió ahí de esta reflexión. Que la jornada empiece siempre pidiendo a Dios ayuda y que termine siempre dando gracias y pidiendo perdón por los errores. Qué magnífica reflexión, Martín, ¿no? Justamente eso. Y es que en las cosas sencillas tenemos que tratar de hacerlas espectacularmente bien. Esto lo hemos hablado en muchos programas anteriormente. Dios no quiere que hagamos cosas extraordinarias, gigantescas, monumentales. No, si lo quiere, Él nos va a poner el camino. Pero si vivimos una vida sencilla, como la de cualquier ser humano que tiene que trabajar para mantener y pagar sus gastos, que va a misa todos los domingos sin falta, que apoya a la parroquia, que hace servicio comunitario y servicio social, que predica la palabra de Dios, todas esas cosas sencillas que son parte de nuestra jornada, como hemos visto hoy día una jornada sencilla de Jesús, tenemos que hacerla con el mismo amor y devoción que Él hacía. ¿Cuántos de nosotros, Martín, cuántos de nosotros nos renegamos del día a día? Mira, tú y yo, justo antes de empezar el programa, estaba yo comentando que estamos renegando del calor que hace. Estamos viviendo días extremadamente calientes. Eso es renegar, de una manera u otra, ¿no? Y bueno, la cosa de ahí puede desvariar mucho más. Pero Jesús nos enseña en este evangelio a hacer esas cosas
del día a día con extremada sencillez, con extremada devoción, con extremado amor, sin renegar de nuestra situación. De eso se trata ese evangelio. Y es, de hecho, muy, muy bonito. Martín. Sí, siguiendo con las partes de este diálogo y esta escena, dice luego, y se puso a servirles. O sea, la suegra, la enferma, se puso a servirles. Esto es un poco lo que requiere nuestra religión católica, ese, ese servicio desinteresado por las personas que más necesitan, no necesariamente dinero. Hay personas que necesitan que alguien los escuche, un hombro para llorar o un pañuelo para sacar sus lágrimas. De hecho, el levantarse a servirles también implica, perdón, que es un servicio de amor, porque tú sirves porque, porque sientes y quieres a esa persona, incluso aunque no la conocieras. La entrega es desinteresada. Otra parte muy interesante es de Jesús, que se levantó de madrugada y se puso a orar. ¿Por qué? Porque él necesitaba momentos a solas con el Padre Dios. Porque él ya sabía lo que iba a vivir. Hay varios relatos en la Biblia que hablan de que Jesús está orando solo. El último es en el, en el puerto de los Olivos. ¿Ya? Aquí también él se aparta porque él tiene que guardar esa línea de, con el Padre. O sea, es lo que le da la fuerza para poder servir. Y obviamente que los discípulos quieren ir a buscarlo para que siga viendo a la gente. O sea, también de lo que leía, los discípulos empiezan a ver a este líder que diríamos hoy de Jesús y quieren que él siga siendo y tomando protagonismo. Entonces, esta salida o esta escapada a orar solo él es un poco para controlar la situación también. Acordémonos que los judíos lo que esperaban era un rey, un Mesías, pero que tomara una espada y empezara a terminar con los enemigos. Entonces también lo vemos en esto y en otros evangelios que se repite que Dios se aleja porque tuvieron la intención de proclamarlo rey. Entonces ese levantarse en la madrugada, ese estar solo con Dios, es también una enseñanza digna para que nosotros tomemos las pausas que tenemos que tomar. Que no todo es la gloria, la luchar y todo, sino que necesitamos tener ese tiempo también con Dios a la hora que querramos, que tiene que ser ese tiempo de oración. Y por otro lado, fíjense ustedes que cuando lo encuentran a Jesús orando, le dicen, la gente te está esperando. Y él muy humanamente contesta, vamos a otro lado. Ya, ese vamos a otra parte es esa sencillez del hombre, ya justamente para no ser ese curandero que solamente le llevan enfermos para curarlos. Él sabe que hay un sufrimiento de por medio, pero también sabe que hay otros que necesitan recibir estos dones de Dios y la palabra. Entonces, es un evangelio, como tú decías, muy como común, digamos, a un día ordinario de trabajo, de labor, ¿ya? Para enseñarnos también que Cristo tenía ese tipo de días, que no era solamente llegar
a curar, a sacar demonios. No, tenía, y además se cansaba, porque él dice, se levantó de madrugada, es decir, que se había acostado a descansar. ¿Ya? O sea, es un evangelio donde la parte humana de Jesús está saliendo. Alguien podría decir que el hecho de que él no quería seguir con la gente y le dice, vámonos a otro lado, podría decir que malo, qué maldad, si hay alguien que lo necesita, pero hay que verlo desde el otro lado. Hay otros que también lo necesitan. ¿Ya? Y lo que nos está enseñando aquí es que a veces nosotros estamos centrados en una zona de confort, a donde pensamos que todo lo estamos haciendo bien y no nos sacrificamos, no nos arriesgamos a ir a tomar estos desafíos que es la evangelización, que es salir a hablarle de Dios a la gente. A ratos somos muy cómodos y dejamos que sean los sacerdotes con sus homilías o los entendidos que sean los que prediquen. Nosotros tenemos una historia de vida y esa historia de vida nos permite predicar. Nos permite predicar, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, este evangelio nos pone en el sitio real a donde nosotros estamos y nos pide, además, o nos pone una vara un poco más alta. Hoy, que la gente vive con pánico, con zozobra, nos pide que tranquilicemos a la gente, que hagamos ver que hay un mundo aparte y que lo que está sucediendo es un hecho específico, pero hay personas que están fuera, en la periferia, que no conocen a Dios y que están pasando muchas vicisitudes porque sus hijos han decidido ir a matar gente. ¿Para qué? Leía una historia hace pocos días que me llegó, porque yo no tenía dinero y nadie me respetaba y ahora todos se ponen de rodillas cuando yo paso, porque yo tengo un arma que puedo utilizarla para quitarle la vida a quien se ponga por delante. Lo dice un muchacho que tiene 17 años. Esa grandeza que les venden a través de poseer un arma, enseñarles a disparar, etcétera, es un tema complejo. ¿Cómo se están sintiendo esos padres? Tenemos una tarea muy, muy difícil, pero ¿sabe qué? Muy reconfortante. Porque si salvamos a uno, estamos salvando a varios de los nuestros también. Y es lo que Jesús en este evangelio nos está enseñando. La humildad, la entrega y el llevar la palabra. Porque él dice que, porque leí aquí, que la oración es la fuente de la actividad de Jesús. Muchas veces él fue a orar solo. A raíz, por ejemplo, de que decapitaron a Juan, él se va a orar a la montaña, a vivir su duelo. Y vemos estas cosas que son muy humanas en Jesús, pero también son divinas, porque la vida sigue y él tiene que seguir predicando. Y nosotros deberíamos hacernos unas preguntas, o una pregunta. ¿Estamos sirviendo a nuestros semejantes? Francesco. Así es, Martín. Podríamos decir, basado en tus palabras, que Jesús no se queda en una zona de confort, ¿no? Jesús, como tú bien decías, podría haberse quedado ahí. ¿Para qué marcharse a otro lugar si ya ahí todo el mundo lo buscaba? ¿No? Porque Él les dijo mejor, al final del Evangelio leemos que le dice a sus discípulos, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar ahí también, que para eso he salido. Jesús les dice, yo no he salido para quedarme en un solo lugar, yo no he salido para que todo el mundo venga a mí, yo salgo al encuentro del mundo.
Y esa es la misión que hoy por hoy tiene la iglesia también. Recordémonos que la iglesia nuestra, la iglesia católica, es una iglesia militante y peregrina. Imaginémonos si hubiese quedado la iglesia solamente el catolicismo en el Imperio Romano, lo que fue el post-Imperio Romano, que se hubiera quedado solamente ahí, y no hubiesen salido las misiones a distintos países y continentes, ¿ya? Incluyendo América, donde vivimos nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin ese ejemplo, sin ese evangelio? Quizás seguiríamos con taparrabo, ¿no? Adelante y atrás, cazando animales y construyendo pirámides, porque en Centroamérica también se hicieron pirámides, ¿ya? Y tendríamos múltiples dioses y seguiríamos ofreciendo sacrificios humanos, y etcétera, etcétera. O sea, una barbarie. Entonces, gracias a Dios, la iglesia es peregrina. Y Jesús, desde su inicio, lo pone en evidencia en este evangelio. Él no se queda en un solo lugar, él no se queda ahí cómodamente. Claro, se había corrido la voz ese día de los milagros que había hecho en ese lugar. El evangelio no nos da mucho detalle de esos milagros. Básicamente, lo que más detalladamente nos cuente, perdón por la redundancia, es la curación de la fiebre de la suegra de Pedro. Entonces, es una invitación, como tú bien dices, Martín, es una invitación a ir adelante, a buscar al prójimo, a darle una mano, a no quedarnos en el mismo lugar, a siempre estarnos moviendo. El Evangelio llega por las buenas acciones y el movimiento de nosotros los cristianos. Tú bien decías también, no es solo cuestión de conformarnos y decir, ay, para eso están los sacerdotes, para eso están las misas de domingo o las de diario también, para eso están las homilías. No, señor, hay que ponerse a la orden, como se dice, y hay que empezar a llevar el Evangelio. Mira, yo veía, sin alargarme mucho, porque estamos ya empezando a quedar un poquito corto de tiempo, tú citabas el ejemplo del arma, ¿no? Del chico que le dieron el arma y se sintió poderoso. Es de conocimiento público y lo hemos visto en las noticias, como ahora que las Fuerzas Armadas están en las calles y han tomado el control de las penitenciarías, que se supone que son centros de rehabilitación, ¿ya? Yo veo con mucho beneplácito cómo a los reclusos los han puesto a limpiar y a pintar paredes, a ordenar todo, los sacan en la mañana muy temprano a formar fila, a cantar el himno nacional, a hacer ejercicios. ¿Ya? Eso está muy bien, porque si no estarías de vago y la vagancia es donde predomina el demonio y los vicios macabros. Entonces, es hora quizás también, ahora que hay seguridad en las penitenciarías, de empezar a llevar la palabra de Dios ahí adentro también, ¿no? Es el momento ideal y vas a ver cuántas conversiones va a obrar el Señor a través de nosotros que somos sus instrumentos. Martín. Sí, bueno, la última parte dice que la oración nos invita a salir imprevisiblemente a la sorpresa, a la creatividad. El hombre que reza descubre nuevos itinerarios. Dios obra en silencio y mueve la historia con aquellas fuerzas que se sacan con Él en la soledad. Está claro el mensaje que queremos dejar. Y adicionalmente a eso, y permítame un par de minutos, porque hoy es el aniversario de la radio y este evangelio del próximo domingo un poco hace que pensemos en estos 23 años. Hemos estado al aire, hemos estado llevando la palabra de Dios. Hemos estado hablando sobre nuestra religión en los diferentes programas y veía que esto que
que dice este evangelio cae perfectamente con la misión que tenemos como radio. Porque nosotros no somos una radio que cobra, que tiene publicidad, no. Nosotros vivimos de las donaciones que ustedes como Radio Escucha nos hacen. Y esto nos ha permitido vivir estos últimos 23 años. 23 años y sin querer pecar de soberbia. ¿Cuántas vidas se pueden haber salvado? ¿Cuántas vidas encontraron al Señor? ¿Cuántos hijos han nacido en estos 23 años? A la sombra de lo que la radio ha hecho pese a los duros momentos que se han vivido. Todo redunda lamentablemente en la parte económica, pero cuando vemos esto que se ha hecho en estos 23 años, no tiene precio. Hace poco me junté con una persona que fue mi primera prueba que Dios me puso. Quería entregarme una carta en la que me habla de los momentos duros, que se iba a quitar la vida y que gracias al programa se salvó. Es una maravillosa carta que me sacó incluso lágrimas. Y él me decía, el sábado, me decía, ¿qué hubiese pasado si yo no escuchaba la radio? No estaría aquí. Te debo parte de mi vida. Yo le dije, no es a mí, es a Dios, porque él no sabe ni siquiera si la radio estaba prendida o apagada. De repente empezó a escuchar algo. Y no solamente esto, todos los compañeros que tienen programas de radio, todos los conductores, los que ya no están, porque hay algunos que han fallecido, hacen parte de nuestra historia de evangelización. Por eso, ahora más que nunca les pedimos, ayúdenos a seguir adelante con esta misión que tenemos. Y estamos listos para empezar a correr hacia el año 24. Así que les agradecemos por toda la audiencia que nos han dado. Y estaba mirando que el programa Pescador de Hombres se inició el 3 de junio del 2016. Así que Pescador de Hombres ya hemos pescado algunos hombres y gracias a Dios no se nos han roto las redes. Hermanos, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos veremos la próxima semana para seguir pescando. Francesco. Igual, querido Martín, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.